lunes a viernes, escucha a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM. En la FM, las noticias como son. Greg Barnes, quien pertenece al equipo legal de Julian Assange, explicó en la FM cuál es la actual situación del cofundador de Wikileaks luego de ser arrestado por las autoridades de Londres. Está con nosotros a esta hora el señor Greg Barnes. Él es del equipo legal de Julian Assange y nos acompaña a esta hora en comunicación desde Skype. Señor Barnes, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Mr. Barnes, thank you very much for being with the FM in Colombia. Thank you. Thank you. El señor Barnes está en Australia. Hay que preguntarle si existe algún tipo de recurso legal para salvar a su cliente. Mr. Barnes, what's going to happen now to your client? Is there any legal resource after this? Look, there's a long way to go in this matter. There's an extradition request from the United States, and that will be very hard fought, and it will be resisted by Julian and the legal team in London for a very good reason, because the United States want to extradite him to face trial in relation to effectively his assistance of a whistleblower, Chelsea Manning, who, of course, as the world knows, revealed the atrocities committed by the United States in the war in Afghanistan and the war in Iraq. It's very troubling that the United States is seeking to criminalize freedom of speech and the right of the media to publish these sorts of matters. And so there is legal recourse, and the British courts, I think, will take a very good look at the extradition request. Pues el señor Greg Barnes, que hace parte del equipo legal de Julian Assange, que efectivamente hay muchos recursos legales que puede utilizar su cliente. Evidentemente esto es una persecución de Estados Unidos en el caso de Chelsea Manning por haber revelado las atrocidades realizadas por el gobierno de los Estados Unidos y los militares de Estados Unidos en Afganistán. Pero él subraya que aquí lo realmente preocupante es que se intente criminalizar la libertad de prensa y la libertad de los medios en publicar noticias. Asegura que hay recursos legales desde los tribunales y los equipos legales en Londres que tiene Julian Assange. Quisiéramos preguntarle al señor Barnes, en este momento, ¿dónde está su cliente y qué se sabe de su situación? Mr. Barnes, is there any information about where is Mr. Assange right now and how is he being treated? Well, he's in a London prison, and my colleagues who are in London will no doubt go and see him today. We would expect that his physical and mental health would be a high priority, because over the last 6 months, and particularly the last couple of months, he's been treated very poorly by the Ecuadorians to the point where his health, both physical and mental, did begin to really suffer. And so that's the high priority, and the British jail system needs to make sure that he does get adequate physical and mental health care. Dice que en este momento está en una prisión en Londres y hoy precisamente el equipo legal de Julian Assange lo va a visitar y va a evaluar su situación, que esperan que esté bien tanto física como mentalmente, porque según el señor Barnes ha sido maltratado en los últimos 6 meses por el gobierno de Ecuador, y que una de las primeras evaluaciones que tienen que hacer las autoridades ecuatorianas, inglesas en este momento, es evaluar su estado de salud. Quisiera preguntarle al señor Barnes qué sabe él sobre lo que ha salido desde Ecuador, sobre la manera en que el señor Assange se estaba comportando dentro de la casa de la embajada en Londres, en Ecuador, que se estaba comportando mal, que ponía música a los miembros del equipo consular, que insultaba a la gente, que había tirado excremento, que tapaba las cámaras. ¿Qué sabe de ese comportamiento denunciado por las autoridades ecuatorianas en las últimas horas? Mr. Barnes, do you have any information, or what's your reaction to what the Ecuadorian authorities have said about your client recently, that his behavior was not appropriate, that he was utilizing speakers during the night
avoiding the personnel to sleep, that he was covering some cameras inside of the embassy, that he was mistreating some people over there. Do you have any type of information about this? Well, I think one should be very sceptical about those claims because it's been apparent for some months now that the current Ecuadorian president, Lenin Moreno, was determined to get rid of Julian Assange and created and made conditions in the embassy extremely difficult for him. So one should be very sceptical about those claims. I mean, the reality is this, that Ecuador granted asylum. And once you grant asylum, a person is entitled to be treated with respect and have the same rights as any other person in that country. And in the case of Julian Assange, whilst he was in the Ecuadorian embassy in London, of course, that was Ecuadorian soil. And so what happened was that Lenin Moreno and his administration started to impose very, very strict guidelines on Julian. There was constant surveillance of him, constant surveillance of his guests, including people having their phones downloaded. And so the situation became intolerable. So I think one should be very careful in accepting the claims that are made by the current Ecuadorian government. Pues dice que se tiene que ser muy escéptico en estas afirmaciones. Asegura el abogado de Julian Assange que Lenin Moreno, el presidente de Ecuador, quería sacar a Julian Assange de la embajada. Se quería salir de la situación de tenerlo como refugiado en su embajada y por eso creó condiciones difíciles para Ecuador. Aunque entiende que Ecuador le dio asilo, también el dar asilo obliga inmediatamente al país que entrega esa oportunidad que se le debe tratar con respeto a los refugiados. Y en el caso de Assange, asegura el señor Barnes, es que Ecuador no le dio el trato que debía tratar. Y es que Lenin Moreno, según él, impuso condiciones muy estrictas a Julian Assange. Por ejemplo, había vigilancia continua, no solamente a él, sino también a sus visitantes, que incluso les bajaban la información que tenían en los teléfonos, que los tenían supremamente acorralados, y por eso él asegura que debe tomarse con muchas pinzas e escepticismos lo que está asegurando el gobierno ecuatoriano. ¿Qué pasa si llega a ser extraditado Assange a los Estados Unidos? ¿Qué pena podría recibir? ¿Podría ser condenado a cadena perpetua o a pena capital? ¿Cuál es el temor que hay de las sanciones que legalmente le imponga Estados Unidos? Mr. Barnes, what happens if Mr. Julian Assange happens to be extradited to the United States? What could be the penalty against him? Is it's a penal capital? Is something that is going to be forever? Could he be actually executed? Sure. Well, certainly Britain, in its extradition treaty with the United States, won't extradite a person if they face a death penalty. However, the United States has got a track record of extraditing people from the United Kingdom to the United States where they may have laid one charge, and when they get to the United States, they will lay a number of other charges, and some of those could result in Julian being in jail for up to 45 years. So certainly there shouldn't be any great trust placed in the Americans not to, if he is extradited, to then charge him with further offences. That may well happen. Dice que realmente el tratado de extradición que existe entre el Reino Unido y Estados Unidos no permite que las personas extraditadas enfrenten la pena capital. Pero de todas maneras que Estados Unidos, una vez ya Julian Assange esté en su terreno, puede incrementar los cargos e incluso llevarlo a pasar una condena superior a los 45 años. Así que el abogado de Julian Assange asegura que no se puede confiar en los estadounidenses en este caso. Pues hay que agradecerle al señor Barnes del equipo legal de Julian Assange por darnos algún tiempo para entender más este caso acá in Colombia. Mr. Barnes, thank you so much for your time and for explaining this important news to Colombia, to Latin America, and of course to the south of the United States. Thank you so much. Thank you. Gracias. Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. El miércoles, la sección quinta del Consejo de Estado tomó una decisión determinante para el país.
pero sobre todo para la carrera política de Antanas Mockus, el segundo senador más votado en Colombia. Le canceló la credencial que lo acredita como congresista. Y según lo que se ha entendido es que la elección de Mockus como senador queda anulada porque estaba, como dice el diario El Espectador hoy, viciada de nulidad, porque el exalcalde celebró con el Estado en el 2017 un contrato, lo cual lo inhabilitaba para ser elegido en cargos populares. Él oficiaba como representante legal de corpovisionarios. Así está en los documentos e incluso en documentos que fueron conocidos tan pronto resultó su elección. Una advertencia que se hizo incluso desde estos micrófonos sobre la posible inhabilidad que enfrentaba Antanas Mockus. Desde el espectro eminentemente legal, desde la aplicación de la norma, pareciera no haber ningún tipo de discusión. La norma dice claro que personas que tengan contratos con el Estado no pueden ser elegidas. Y siguiendo la norma, el libro, el documento, la ley, pues el Consejo de Estado determina lo que determinó. Todo esto está enmarcado también, ineludiblemente, en el aspecto político. Y el espectro político se pregunta lo siguiente, y es, el Consejo de Estado, tan conocido por sus inactuaciones, en esta oportunidad demuestra una celeridad inusitada en tomar la determinación frente a Antanas Mockus. Muchas veces se le ha pedido al Consejo de Estado actuar en cosas que en la proporción pareciera ser mucho mayor frente a otro tipo de incidentes políticos y servidores públicos, pero no lo ha hecho. Por eso es que se acumulan las preguntas sobre la pelea política que habría detrás de esto. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo político. Pero más allá de esto, hay otro elemento muy importante que puede llevar a consecuencias inusitadas e incluso más profundas sobre lo que le puede pasar al Partido Verde. Nos decía el exmagistrado del CNE, Armando Noboa, que puede haber una suspensión del derecho a inscribir candidatos en la misma circunscripción, que puede haber multas para el partido, que puede haber restricciones a los espacios en medios del Partido Verde. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Sabía el Partido Verde a lo que se enfrentaba en caso de que finalmente el Consejo de Estado sancionara a Antanas Mockus? ¿Lo pusieron de carne de cañón? ¿Fueron ligeros, ignorantes? ¿O tuvieron dolo y se aprovecharon de la figura política o de una de las figuras políticas más importantes en el país? Yo creo que estas son preguntas válidas para hacerse dentro de lo que ha ocurrido en el Partido Verde. Y lo digo con todo el cariño y todo el respeto y toda la admiración que se merece una persona como Antanas Mockus. Porque el señor Mockus merece no solamente todo lo anterior, sino también que lo cuiden y lo defiendan y lo protejan de posibles actuaciones que desde el principio podían ir en su contra. Y como parece, ahora son. Hay que cuestionarse realmente si hubo dolo dentro del partido. Si hubo conocimiento preciso de la norma y se evaluaron los riesgos frente a los beneficios y se optó por lo primero antes de lo segundo. Y ahora frente a las consecuencias, pues más válido ese tipo de evaluaciones. En consecuencia, el que perdió más que todos es el país. Porque Antanas Mockus sí merece estar en el Senado, sí merece ser parte de la vida política, pero también bajo los parámetros que establece la legalidad de nuestra nación. Y haberlo empujado, si es que esto fue producto de un empujón político, haberlo empujado a este escenario nos lleva a todos a perder. Lamentable lo que ha pasado con Antanas Mockus, que de nuevo solo merece cariño, respeto y admiración profunda como la que le tenemos todos los colombianos.
Usted lo oye primero en la FM. Víctor Velázquez, abogado demandante de la curul de Antanas Mockus, dio a conocer en la FM qué lo motivó a demandar la curul del senador Mockus. Está con nosotros el señor Víctor Velázquez, demandante de la curul del profesor Antanas Mockus. Señor Velázquez, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días y buenos días a todos los oyentes. Una pregunta precisa sobre todo esto para que los colombianos sepamos realmente qué es lo que ha pasado. ¿Por qué se inhabilita al doctor Antanas Mockus? No, él se inhabilitó solo porque el comportamiento es de él. Él estaba dentro de los parámetros del artículo 179, numeral tercero, que dice que nadie que haya contratado con el Estado 6 meses antes de una elección puede inscribirse como candidato para ser elegido congresista. Él nunca lo ha negado, él era el representante legal de Corpovisionarios, una institución que contrataba no cualquier peso, sino contrató más de 45.000 millones con el Estado. Tenía contratos con Ecopetrol, tenía contratos con el Distrito Especial de Bogotá, con el Departamento de Cundinamarca, y en el momento de la elección para Senado de la República y Cámara de Representantes, él había celebrado por interpuesta persona 2 convenios, uno con el Departamento de Cundinamarca y otro con el Distrito Especial de Bogotá, por algo más de 6.000 millones de pesos, por una parte. Por la otra, se demostró, y así lo acepta la ponencia, que él estaba inhabilitado. Y fuera de eso está probado, porque la confesión, la gente del común dice que el pez muere por su boca. Él reconoció en una declaración ante el Consejo Nacional Electoral que por su prestigio, por su nombre, por su fama, por su goodwill, era que le daban contratos a Corpovisionarios. Y él también reconoce que participó en un comité donde se adjudicó el presupuesto con el cual era obligación de Corpovisionarios aportar para la ejecución del contrato que se había celebrado. Luego él fue el que se inhabilitó y la responsabilidad es del Partido Verde y de él nada más. Abogado, ¿usted tiene algún movimiento detrás? ¿Es afín a algún partido político o lo ha hecho como ciudadano interesado? Nosotros, y digo nosotros porque la demanda inicialmente la colocamos con el doctor Eduardo Padilla. Esa demanda, inicialmente hicimos una petición al Consejo Nacional Electoral, únicamente con un sentido altruista. Nosotros no somos representantes de ningún partido político y lo hicimos porque hay antecedentes. Hace más de 20 años al papá de Consuelo Araujo le quitaron la investidura como senador de la República por aparecer como director, como representante legal de una emisora en Valledupar, donde existen los mismos hechos, corresponden a las mismas soluciones del derecho. No es que porque el otro era un señor de provincia y aquí el que comete las faltas es Antanas Mockus, a uno sí y a otro no. La ley debe ser para todos por igual. Doctor Velázquez, el paso siguiente que viene es el de pedir la pérdida de investidura del doctor Mockus. Lo que sigue ahí sería, después de la semana de pasión, vendrá la semana de Pascua y en esa semana quedará en firme el fallo y se posesionará entonces el que sigue, que es el profesor Jorge Guevara. Él fue senador ya, pero él volvería mientras las cosas continúan, porque este fallo es un fallo de mucha trascendencia que va a tener unas consecuencias jurídicas mucho más de fondo. Sí. Abogado Velázquez, buenos días. ¿Usted ha examinado de pronto casos de otros congresistas, casos similares? ¿Tiene alguna demanda allí en remojo para presentar también ante el Consejo de Estado? Sí, estamos preparando otra. ¿Contra quién? De otro personaje
todavía no lo podemos anunciar porque estamos esperando 2 certificados. Si en la 2 certificados que estamos esperando vemos que efectivamente se confirma la abogado existencia de la causal, estaremos presentando esa demanda a partir de la semana de Pascua. ¿De qué partido sería ese congresista que también habría incumplido la ley? Ese partido es uno de los tantos movimientos nuevos que han surgido en la última elección. Señor Velázquez, usted que es especialista en derecho constitucional, en derecho administrativo policivo, en contencioso administrativo, que fue senador por el partido Opción Ciudadana, en estos momentos está recibiendo muchas críticas porque algunos dicen que esto, pues evidentemente para ellos es una persecución política de una persona que está parado desde la otra opción política, desde la otra alternativa política, y que esto tiene una motivación política de su parte. ¿Usted qué le respondería? Yo no he sido senador de la República por ningún partido de Opción Ciudadana. Yo fui senador de la República hace muchos años en una alianza del movimiento Unión Cristiana y con Colombia Viva. Y el movimiento, esa coalición se denominó Colombia Viva en Unidad Cristiana. Total que yo no he sido senador por Opción Ciudadana ni por el PIN. Y entonces, ¿por qué en Congreso Visible de la Universidad de los Andes aparece que usted hizo parte de Opción Ciudadana? Hay una equivocación en ese sentido. Le agradezco mucho por su tiempo, es usted muy gentil. No, señor, muchas gracias por la llamada. El ex senador Ernesto Velázquez Reyes, aquí en la FM. La opinión de Ariel Ávila en la FM. Esto es de las cosas más complicadas que he visto en Colombia. Hace algunas semanas el ex alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. A los pocos días, el actual alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, fue suspendido. Y todo esto por investigaciones que llevan ya años, y efectivamente la justicia se vuelve muy eficiente faltando apenas 6 meses para elecciones. Cuando estos movimientos ya no pueden poner otros candidatos, van a tener muchas dificultades, y cuando la vieja clase política corrupta del Magdalena, como la familia Cotes, va perdiendo y tenía miedo de perder la gobernación y no tenía la posibilidad de recuperar la alcaldía. Es como si los órganos de control le hicieran favores a esta clase política. No estoy diciendo que los señores sean culpables o inocentes, eso hay que investigar, pero ¿por qué las sanciones en este momento? ¿Por qué tan seguidas? Luego tenemos lo del señor Antanas Mockus. Abiertamente el señor no era el representante legal de Corpovisionarios. Creo yo que es injustificada la pérdida de su curul, y como todos los fallos del Consejo de Estado no son en temas legales, sino son todos fallos políticos, y le quitan la curul. Se sabe también que es posible que pierda la curul Ángela María Robledo. Entonces ahora las viejas clases políticas tienen miedo de perder el poder, y como saben que no pueden a punta de votos y clientela, entonces ahora están utilizando la vía judicial como en una guerra jurídica contra la oposición. Creo que esto manda muy mal mensaje. Incluso están intentando pasar proyectos de ley que va muy adelantado, como el tema de la segunda vuelta para Bogotá, que además es un acto legislativo, porque como no pueden ganar, entonces les toca intentar juntarse todos y evitar que gane la oposición y las fuerzas progresistas en Bogotá. Así no es una democracia. Esos son comportamientos típicos de dictaduras donde utilizan todas estas mañas jurídicas para poder joder la competencia política, pero muy, muy complicado lo que pasa en Colombia. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, aseguró en la FM que el fallo del Consejo de Estado contra Antanas Mockus les duele, pero con tristeza lo van a acatar. Saludamos a la senadora por la Alianza Verde, Angélica Lozano. Senadora Lozano, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. Senadora, ¿ha podido hablar con Antanas Mockus en las últimas horas? El mensaje para el país es que la justicia se acata siempre, cuando los fallos nos gustan y cuando los fallos nos duelen. Este fallo contra el profesor, la nulidad, nos duele mucho, pero en un Estado social de derecho y en la democracia, nuestro primer deber es honrar la justicia y reconocerla. De modo que con tristeza aceptamos el fallo, y el profesor y sus abogados harán uso de los mecanismos legales para defenderse. Pero lo primero, y que quede claro,
a todos los oyentes, este fallo lo acatamos rotundamente, así nos duela el corazón. ¿Están preocupados? ¿Han visto esa posibilidad que esta sanción también pueda golpear a su partido? Pues esas posibilidades existen y ahí sí ya se saldría del marco de la justicia, ahí sí ya se entraría el terreno político, porque en todos los partidos ha habido gente que luego han anulado la elección y no se ha dado ninguna de esas sanciones. Le puedo dar muchos ejemplos, pero pues no me interesa, digamos, poner a otras personas, pero en el Congreso pasado yo vi anular la elección de una representante por la U, de un representante liberal, y usted nunca escuchó esas consideraciones, ni mucho menos decisiones. Entonces yo creo que si eso se diera, ahí sí habría un abuso del derecho contra el Partido Verde. Senadora Angélica Lozano, buenos días. ¿Hubo motivaciones políticas en esta demanda, creen ustedes? En la demanda, pues la demanda está saliendo en medios que el demandante es cercano a Kiko Gómez y a Oneida Pinto. Ahí tiene un ejemplo, le cancelaron la personería jurídica, Cambio Radical, le quitaron el derecho a inscribir candidatos, le eliminaron espacios en medios de comunicación, ahí tiene un ejemplo. Yo no conozco al señor, sé que son dos demandantes y por medios me entero que es una persona del círculo de Kiko Gómez y Oneida Pinto, tristemente famosos por los hechos de La Guajira. ¿Habla usted del señor Eso dicen los medios. Sí, los medios registran eso, yo no lo conozco. Y hay otro demandante, creo que es en el otro caso, que es casualmente Víctor Velázquez, un señor que en el pasado nos demandó y que fue senador por alguno de los partidos de la parapolítica. Los verdes, digamos, el cuadro directivo del Partido Verde, utilizaron el potencial electoral de un personaje como Antanas Mockus para beneficiarse electoralmente. El año pasado o antepasado, 2017, cuando estábamos haciendo la lista al Congreso, el profe llegó en los últimos días y dijo: quiero estar en la lista del Senado porque hay que consolidar el acuerdo de paz, y mi aporte, siento en este momento de la vida del país y el proceso histórico del acuerdo de paz, es colaborar, contribuir desde el Congreso a que se cumpla. Y él manifestó quererse lanzar al Senado. Pues usted no le va a decir, vamos a evaluar si te damos el renglón 48. Y él fue el que decidió volver a la arena política para rodear y apoyar el acuerdo de paz. Esto es importante porque usted dice, esa fue una decisión de él. Él es el líder natural y él puso su nombre ahí. Eso descarta de tajo algunas interpretaciones que se le ha podido dar, pero que usted niega absolutamente, y es que hayan intentado... Él vino porque quiso, él dijo... Claro. No, lo que estoy diciendo es que sus palabras niegan las versiones o contradicen o le salen al paso las versiones que aseguran y sostienen que eventualmente se haya utilizado Antanas Mockus. Usted dice, no, eso fue responsabilidad de él y él lo hizo y nosotros se lo respetamos. Estamos hablando de adultos, ¿no? De adultos y líderes y toman su decisión. Pero una cosa es una decisión autónoma de un líder natural del partido y otra cosa es que lo convenzan a uno y lo lleven a tomar una determinación que no necesariamente uno quiere tomar o que no está convencido de tomar. Son dos cosas diferentes. Yo te agradezco si me cuentas quién lo llevó y quién lo convenció. No, es una pregunta. Tomar una decisión. No, es una pregunta. Yo digo lo que yo vi. Sí. Yo estaba sentada en el Partido Verde cuando estábamos armando la lista y sus delegados, su equipo, personal de trabajo político y personal de confianza manifestaron y dijeron, ya lo habían dicho en las últimas 2-3 semanas, en ese momento, 2017, y dijeron, traemos un mensaje del profesor Mockus, su decisión es ser candidato al Senado. ¿No es una contradicción decir que acatan el fallo, pero lo apelan? Es que el Estado Social de Derecho implica, uno, que debemos acatar los fallos. Y debemos no porque nos toque, es la forma de honrar la democracia y el Estado de Derecho. Pero el mismo Estado de Derecho le da a los ciudadanos derechos de acción jurídica, de defensa. Senadora Lozano, muchas gracias por acompañarnos, es usted muy gentil. Feliz día, gracias. Gracias. La opinión de Alberto Padilla en la FM. El siguiente gran conflicto bélico bien podría ganarse o perderse en el espacio, advirtió esta semana el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan.
agregando que no permaneceremos sentados mirando. De tal manera que Shanahan tiene el encargo de llevar a cabo la idea de Donald Trump para una fuerza espacial, la cual sería el primer servicio militar desde que se estableció la Fuerza Aérea en 1947. Y como la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial no sería la que entraría en combate, solo se encargaría de entrenar y equipar a un propuesto Comando del Espacio. Este jueves, el Comité de Servicios Armados del Senado realizó la primera audiencia para debatir si la Fuerza Espacial es una buena idea. El señor Shanahan promete que será un proyecto de bajo costo y poca burocracia. De hecho, su presupuesto de solo $2,000 millones para los primeros 5 años son centavos para el Pentágono. Pero muchos demócratas están escépticos de que un programa de Donald Trump, producto de uno más de sus caprichos, vaya a resultar en algo más que reasignación de personal, nuevos logos y más generales. En la FM, las noticias como son. Armando Noboa, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, se refirió en la FM al futuro político de Antanas Mockus, luego de perder su curul. Está con nosotros el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Armando Noboa. Doctor Noboa, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Luis Carlos, buenos días a usted y a todos los oyentes de la FM. Gracias por darnos algunos minutos para entender las cosas como son, las noticias como son aquí en la FM. ¿Cuál puede ser el futuro político del profesor Antanas Mockus después de esta situación? Bueno, como ya se ha señalado, pues él tiene que, si está en esas disponibilidad, agotar los recursos y los instrumentos que ofrece la ley para que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva en sala plena sobre la declaratoria de la inhabilidad que encontró en el día de ayer la sección quinta de esa corporación. También hay que decir que la inhabilidad que se le declaró al profesor Mockus no genera a futuro ninguna restricción de participación política o electoral. La única consecuencia de esa declaratoria es que tiene que dejar por lo pronto su cargo en el Senado de la República. Es decir, hacia el futuro, usted no prevé que haya más sanciones y una muerte política, que es lo que se está empezando a hablar ahora. La muerte política se produce en el evento en que la sala plena del Consejo de Estado llegase a revocar la decisión de primera instancia que tomó en el mes de febrero una sala especial de esa corporación, decisión en la cual no se encontró que se hubiese configurado la inhabilidad, que por el contrario la sección quinta sí declaró en el día de ayer. ¿Está establecido que la curul queda en el partido, es decir, no se pierde? Así es, esa curul tendría que ser ocupada por el candidato no elegido en la misma lista en las pasadas elecciones de marzo del año 2018. No hay, por consiguiente, en este caso, la figura de la silla vacía que aplica solamente en los eventos en que hay una condena penal por determinados delitos asociados al narcotráfico, terrorismo o de lesa humanidad, lo cual no es este caso. ¿Qué recurso tiene? ¿Por cuál camino se puede ir? Sí, es cierto, el fallo de la sección quinta lo advierte en su parte resolutiva que no tiene recurso alguno, lo cual significa que a la tránsito a ejecutoria y adquiere la fuerza de cosa juzgada. Usted en el fondo, como ciudadano, como persona, ¿siente que metieron a Antanas Mockus en esta vaca loca del Senado a sabiendas de lo que muchos consideran una actuación evidente? Yo veo documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá que nos han mandado en diferentes oportunidades, donde está, el nombre de Antanas Mockus en los contratos, lo que parecería a todas luces algo evidente que podía inhabilitar al entonces candidato, pero que si uno lo ve con los ojos de la malicia, muchas veces diría miércoles, lo pudieron utilizar para traer más votos al partido, para hacer ver más fuerte al partido, para apalancarse en una figura que indiscutiblemente trae muchos adeptos, muchos cariños, muchos reconocimientos.
Ya de nuevo, usted, sin que sea magistrado del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo ve esta situación? Luis Carlos, pregunta importante porque, bueno, por una parte difícil responder sobre la intencionalidad que tuvieron quienes otorgaron el aval para la inscripción de Antanas Mockus al Senado. Pero lo que sí yo advertí en el paso por el Consejo Nacional Electoral es que ese es un problema transversal a la cultura política colombiana. ¿Qué significa eso? Que la ligereza que muchas veces incurren los partidos políticos lleva a que no se hagan lecturas atentas de las reglas y de las normas electorales. ¿Podría repercutir alguna acción legal contra el partido? Por ejemplo, hay una consecuencia fuerte que discutimos anteriormente, la suspensión del derecho a inscribir candidatos en la misma circunscripción, la posibilidad de que se impongan multas de orden económico contra los gastos de funcionamiento del partido, la suspensión del derecho de acceder a los espacios en los medios de comunicación social del Estado para hacer actividades de divulgación política. Son consecuencias que se aplican independiente de si el partido conocía o no conocía. Es una sanción de carácter objetivo, basta que se declare la inhabilidad para que opere la sanción. Obviamente esa sanción hay que graduarla de acuerdo a la gravedad de la falta y a la diligencia que tuvo el partido en el proceso de otorgamiento del aval. El Consejo Nacional Electoral es el que impone esas sanciones de naturaleza administrativa. Pues ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa, muchas gracias por darnos explicaciones y luces para entender las noticias como son aquí en la FM. Es usted muy gentil. A ustedes por la llamada y feliz día. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Jorge Guevara, sucesor de Antanas Mockus en el Senado, entregó en la FM sus primeras impresiones luego de conocerse que él será quien ocupe la curul en el Congreso de la República. Pues está con nosotros también sobre este tema Jorge Guevara, el sucesor de Antanas Mockus a esta hora en la FM. Señor Guevara, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de la FM. ¿Cómo se siente en medio de todo esto? Yo primero sorprendido, ¿cierto? Y segundo, pues que yo no hubiera querido entrar así, yo hubiera querido entrar era porque me gané la demanda que yo interpuse porque me parece que me tumbaron la credencial. Yo siento que a mí me tumbaron la credencial. Y yo soy el senador, quería ser el senador 10 de la Alianza Verde. ¿Qué piensa sobre lo que pasó con Antanas Mockus? ¿Que es injusto, hombre, que no es injusto? ¿Cómo lo siente usted? Bueno, vea. Yo es que yo no conozco el fallo, ¿cierto? Sí. Yo no conozco el fallo, pero si hay una contratación, dura lex es lex, ¿sí? Dura es la ley, pero es la ley, ¿sí? Uno no puede contratar, uno no puede ser presidente de una fundación en los 6 meses anteriores a la elección. Si eso ocurrió y si eso está aprobado y si el Consejo de Estado, dura lex es lex, ¿sí? Dura la ley, pero es la ley. Yo simplemente soy un espectador de este proceso. ¿Sí? Si finalmente el Congreso, el Consejo de Estado, la sesión quinta determina, bueno, ese es otro cuento. ¿Qué piensa de que el partido esté buscando alternativas legales, jurídicas, para apelar la decisión? Me parece correcto. Es lo elemental, es lo legal, ¿sí? Si es lo legal, hay que defender una credencial, ¿cierto?, de un personaje de la talla de Mockus, hay que defenderla. A mí eso a mí no me disgusta en lo más mínimo del partido, hay que hacerlo. Señor Guevara, pues muchas gracias por darnos sus primeras declaraciones aquí en la FM, es usted muy gentil. A ustedes, mucho éxito. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre.
El 28 de octubre de 1993 es quizá la fecha en la que Antanas Mockus, un profesor, matemático y filósofo que había llegado a convertirse en rector de la Universidad Nacional, empezó su carrera política. Ese día Mockus, en un debate en el auditorio León de Grave, decidió bajarse sus pantalones y mostrarles el trasero a cientos de estudiantes que no permitían la convivencia. Y esa no iba a ser la última vez. Mockus saltó instantáneamente a la fama y a la política, y en 1995 ganó las elecciones en Bogotá. Pues esto es un poco aparatoso y bastante más incómodo de conducir que la bicicleta. Mockus era un personaje diferente que le apostó a cambiar la mentalidad de las personas para generar una mejor ciudad a partir de la tolerancia y la cultura. En el 2000 volvió a ser alcalde y afinó mucho más su identidad política. 1000 noches de rumba no valen una sola vida humana, y si yo con esto salvo una sola vida humana, una sola, entiéndame, una sola vida humana, justifica esto. Pero en el medio de ese periodo llegarían las postulaciones a la presidencia. En 1998 el matemático y filósofo que había salido a las calles de Bogotá disfrazado como un superhéroe llamado Supercívico, que había entregado tarjetas rojas y verdes a los conductores para evitar los gritos y las riñas, y que se había casado en un circo lleno de animales salvajes, anunció su campaña rumbo al Palacio de Nariño. O sea, yo soy probablemente muy parecido a la gente de la guerrilla o a los paramilitares. La única diferencia es que por X o Y razón decidí esgrimir otras cosas, decidí hacer estas cosas durísimas. Así, esto es la nueva forma de violencia, es lo que necesitamos en Colombia. Necesitamos que en Colombia la gente acepte esta forma de guerra, para que no haya vidas, para que haya la posibilidad de pedirle disculpas a la persona que sirvió de ejemplo. Mockus le tiró un vaso de agua en la cara a Horacio Serpa delante de los medios para explicar que había formas de discusión que no terminaban en agresiones graves, pero no fue la única vez que quiso ser presidente. Lo intentó ese año, en el 2006 y en el 2009, cuando por poco lo logra frente a Juan Manuel Santos. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. En el 2018 decidió entregarle su apoyo a Sergio Fajardo y convertirse en un gancho electoral para el Partido Verde en el Congreso de la República. Mockus sacó más de 500,000 votos y en sus primeros días como congresista, aquel 28 de octubre de 1993, volvió a repetirse, ya no frente a estudiantes, sino frente a los dignatarios representantes de la República. Mockus, de nuevo, se bajó los pantalones. El profesor Mockus tiene 66 años y un Parkinson avanzado que logra controlar, pero que es evidente, y quizá con la decisión del Consejo de Estado su salida del Congreso sea también su salida, lamentable para muchos, de la vida política en cargos de elección popular. El dato de Cristina. Doctora Cristina Plazas, hoy hemos estado llenos de información, pero usted tiene un dato que no se puede ir por la rendija informativa, a pesar de que ya se está acabando el programa. ¿De qué se trata, doctora Cristina? El Centro Democrático en Boyacá. Mire, Luis Carlos, ¿se acuerda de todos los episodios polémicos de Claudia Ortiz? Sí, claro, y más faltaba. ¿Se acuerda que primero el presidente trató de nombrarla en la Unidad Nacional de Protección y que por unos trinos se cayó el nombramiento? Sí, es que el trino es preocupante. Después, pese a muchas críticas, la nombró en la Agencia de Desarrollo Rural y hace poco la Procuraduría la suspendió por 3 meses y abrió una investigación disciplinaria luego de conocerse un video de ella con un político del Centro Democrático que se llama Guillermo El Mono Sánchez. En ese video, no sé si usted se acuerda, ella sale ella como funcionaria, sale con el Mono Sánchez y lo invita a que exponga sus propuestas para Boyacá. Sí. Entonces ahí fue cuando la Procuraduría la suspende temporalmente y abre la investigación, y la defensa de la señora Ortiz y del Centro Democrático, a través de un comunicado de prensa, fue, y le leo textualmente: sin embargo, llamamos la atención acerca de que todavía no tenemos candidatos seleccionados en Boyacá ni hemos otorgado aval alguno en el país. Consideramos que con miras al proceso electoral es un tema que merece un análisis sereno desde lo ético y desde lo jurídico. Entonces es increíble. La cogen en un video participando en política con el Mono Sánchez, que se sabía de antemano que él iba a ser el candidato a la gobernación. En ese video
participan y le dice que expongan las ideas, pues las ideas para Boyacá. Luego sale un comunicado y dice, no, ese no es el candidato. Y ayer, sorpresivamente, nadie se lo imaginaba, nadie se lo esperaba, se oficializó la candidatura del señor Mono Sánchez. Y mire, le voy a decir una cosa, Luis Carlos, le voy a pedir excusas a los oyentes por lo que voy a decir. No, pero cuidado. Pero no nos crean tan pendejos, no jodas. En Colombia, Luis Carlos Vélez. ¿Fake or real? ¿Es veraz el panfleto que circula en el Congreso con supuestos argumentos de la JEP contra las objeciones del presidente? ¿Fake o real? Con Santiago Ángel, en la FM. Las noticias como son. 8 de la mañana, 5 minutos en la FM. Continuamos con toda la información, el análisis y el contexto. En esta parte del programa, en este segmento del programa, tradicionalmente revisamos qué está pasando con las noticias que se dicen y que luego terminan siendo falsas. Fake o real, noticias de verdad o noticias de mentira. Y hoy vamos a abordar algo sobre la JEP, porque precisamente en este debate de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, han salido cosas que son ciertas, que no son ciertas y otras que se le atribuyen a fuentes que necesariamente no son las que son. ¿De qué vamos a hablar hoy, Santiago? Luis Carlos, buenos días. Pues mire, en el Congreso de la República, en los pasillos de la Cámara y del Senado, en los ascensores, ha estado circulando esta semana un panfleto que tiene el membrete de la JEP, un documento que se anuncia como un documento, una pieza audiovisual producida por la Jurisdicción Especial para la Paz y que plantea pues unas críticas muy duras a las objeciones del presidente Iván Duque. El titular de este panfleto dice: las objeciones de Duque a la ley de la JEP. Tiene una fotografía del rostro del presidente Duque al lado izquierdo y al lado derecho el membrete de la JEP. Dice: el presidente puede objetar leyes estatutarias por inconveniencia económica, social y política, pero Duque presenta objeciones a la ley estatutaria de la JEP por razones de constitucionalidad, que es uno de los argumentos que básicamente ha utilizado la oposición, pues el Partido Verde, los partidos de oposición al gobierno, para no aprobar y para archivar estas objeciones. Luego, el documento tiene unos argumentos, lo que dijo Duque, dice, con los 6 puntos de las objeciones, y lo que la Corte había dicho, y hace la comparación entre lo que había dicho la Corte Constitucional ya en esa revisión al proyecto de ley estatutaria y lo que objetó o lo que quiso objetar el presidente. Y más adelante señalan otros argumentos. Dice: los argumentos de las objeciones del presidente debaten y contradicen las interpretaciones de la Corte Constitucional, violan el principio de cosa juzgada constitucional, violando el principio de separación de poderes, violando el Estado de Derecho, igual violando la Constitución. Pues bueno, le preguntamos a la Justicia Especial para la Paz si ellos tenían que ver algo con este documento, con la producción de este documento, y la presidenta Patricia Linares pues nos dijo que efectivamente es un documento falso, que no creó la JEP, que no fue producido por la JEP, no tiene nada que ver con la JEP y está circulando en el Congreso de la República como si lo hubiese hecho la JEP. Un panfleto. Un panfleto. Una mentira. Exactamente. Y mire, y termina el documento con estas dos frases. La salida del Congreso, lo ubican como una dualidad. La salida del Congreso: rechazar las objeciones presentadas del Congreso a la ley de la JEP y enviar el proyecto a la Corte. La invitación: construir un pacto nacional multipartidista fundamentado en acuerdos sobre el respeto por instituciones y procedimientos democráticos para superar la polarización y la división del país. Pues lo que tenemos que decir hoy es que esto no lo produjo la JEP, es un documento que está circulando en el Congreso de la República para hacer quedar mal a la JEP, para crear una polémica más entre la JEP y el presidente Duque, pero hasta ahora no se sabe quién está detrás de esta producción. Además, hablamos con algunos congresistas, con el secretario del Senado, Gregorio El Hag, y también con algunos funcionarios del Congreso, y nos han dicho sí, efectivamente lo hemos visto pegado en los ascensores, en los pasillos del Congreso. No sabemos quién está detrás, no sabemos quién lo pegó, pero el documento es absolutamente falso. Campaña negra dentro del Congreso. Sí, campaña negra dentro del Congreso. Increíble. Ahí está. Gracias, Santiago. Fake news. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. María, madre de joven abusada en Transmilenio, relató en la FM los dramáticos momentos vividos por su hija. La historia es una historia espeluznante. Una joven mujer que quedó inconsciente en Transmilenio y que habría sido violada y golpeada en el bus. Según los relatos, la víctima abordó un articulado del sistema en la estación de Restrepo, se sentó
y luego no recordó nada de lo que ocurrió durante las siguientes 12 horas. El relato es crudísimo, luego de que al otro día amaneciera en el Policlínico de Olaya, en el sur de Bogotá, sentada en una cafetería con mucho dolor en su cuerpo. Es terrible. Narra golpes, mordiscos en la espalda, en las piernas. Lo que le habría pasado a esta mujer es simplemente triste, aberrante y supremamente doloroso. Pues está con nosotros la mamá de esta mujer, que nos ha pedido el favor no dar su nombre, porque están en plena investigación y por lo que significa toda esta muy dura situación para una persona que pasa por estas dificultades. Para ejercicio de esta entrevista la vamos a llamar María. María. Su nombre no es María, pero vamos a llamarla María. María, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Buenos días. Buenos días. María, ¿cómo está su hija? ¿Cómo se encuentra en este momento? Está muy, muy afectada psicológicamente. No para de llorar. No quiere que nadie la mire, que nadie le hable. Está encerrada. Entonces eso es lo que ella dice que quiere, que quisiera olvidar todo. ¿Qué recuerda su hija de lo sucedido? ¿Cuál es el relato que ella hace en el momento en que se sube al bus hasta que se despierta frente a una cafetería desconcertada? Ella siempre nos dijo que ella ya iba a volver para la casa, ella ya iba de regreso a la casa por la noche el martes, que ella subió al Transmilenio y que vio 3 hombres muy raros, como feos, y que ella le dio como susto, y que ella se sentó en una silla y ahí ya no recuerda más. Ella ya no se despertó en una cafetería en la estación de la 1 de Mayo, ahí en el Restrepo, que estaba muy confundida, ya no se lo ubicaba bien, y que alguien se le acercó y dijo que si ella estaba bien, que si la llevaban a coger un taxi o algo, y ella les dijo que sí. Y cuando iba de camino hacia la casa encontró unas amigas, ellas fueron las que me la llevaron a la casa. Luego la llevamos a urgencias y todo eso, ya fue confirmado el abuso. La maltrataron demasiado, le pegaron en todo el cuerpo, fue violada por todas partes. Eso pasó. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta hoy? ¿Pusieron la denuncia? ¿Fueron a donde las autoridades? La policía en la Cruz Roja, allá mismo donde está afiliada, fue la policía, la entrevistaron varias veces, llegó la fiscalía y allá mismo la llevaron, y ayer ya se puso el denuncio, ya cuando ella ya podía ir a la fiscalía se puso el denuncio, y ellos están a cargo del caso, dijeron que ya estaban a cargo de investigar, de mirar cámaras, y pues eso es lo que ha pasado. ¿Hay alguna luz sobre quiénes han podido ser los culpables de esto? ¿Muestras de ADN, grabaciones, video? No señor, lo único que yo sé es que pues toda la ropa que ella llevaba la noche que ocurrió todo eso se quedó en el hospital o en la fiscalía, que lo entregaban creo que a la fiscalía, y eso es lo único que hay de indicios, y pues lo que se llegue a ver en cámaras o algo, porque ella no recuerda nada hasta el día que ya despertó el miércoles. Como a mediodía. ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecida su hija? Desde el martes por la noche hasta el miércoles mediodía. En esos momentos. Sí. O sea, ¿fueron qué? ¿18 horas más o menos? Más o menos, sí, señor. O sea, que no alcanzaron a poner el denuncio de desaparición porque no se habían cumplido las 24 horas. No se habían cumplido 24 horas, y pues lo que estábamos era todos buscándola por varias partes. Y pues claro, sabíamos que ella iba a encontrar, tenía una cita con el papá del niño, y por eso pues se fue a buscar cerca del Restrepo. O sea, todos pues estaban buscando era cerca del Restrepo. Claro. Hasta que pues se encontraron. Su hija nunca ha tenido ningún problema de nada. No, señor. Ni alcoholismo, ni drogadicción. Es decir, no hay ninguna manera de decir esto puede ser otra cosa. No, señor, porque ella pues ha sido una estudiante, ella tiene su niño de 5 años, ella es de su casa. ¿Qué hace su hija hoy por hoy?
acabó de terminar de estudiar el año pasado y ahorita trabaja en un restaurante. Sí. Por supuesto no ha podido volver a su trabajo por ahora. No, señor. Y por lo que entiendo de este relato, tanto su hijo como algunas personas que la rodean dependen mucho de su labor. Sí, pues claro, ella es el soporte de su niño. Eso porque ella está sola. ¿Y cuándo les piensan o cuándo esperan ustedes hay algún tipo de información sobre el caso de su hija? Pues ojalá lo más pronto, porque pues igual se está llamando cada rato a la fiscalía, pero pues acaban de empezar y pues dicen que están revisando cámaras, están revisando todo lo del sector. Si la entraron a alguna de las residencias por ahí que hay en la 1 de Mayo, pues porque eran 3 hombres y pues no sé qué le hicieron a mi hijo, o sea, fue terrible. ¿Qué podemos hacer por usted? Denuncia, o sea, ya es mucha ayuda que lo den, porque es lo que dice mi hija, yo no quiero que le pase eso a otras personas, de pronto a otras niñas. Dijo, hay gente que es menor que ella y esos hombres no tienen piedad, buscan hacer el mayor daño con maltratar el cuerpo psicológicamente, físicamente. Y pues no sé. Esto es terrible, William. Comunicarse con la policía para que investiguen, para que encuentren esos hombres. Mi señora, ya un abogado ha aparecido acá, que además es miembro de esta familia, del grupo editorial de la FM, don Abelardo de la Espriella, que está recién conociendo su caso. Abelardo, gracias por acompañarnos, buenos días. Hola Luis Carlos, un saludo muy especial a todos ustedes y lamento este suceso tan terrible que ha ocurrido. ¿Hay alguna manera de que se le ayude legalmente a esta señora? Bueno, primero que todo hay que revisar el examen de medicina legal, la respectiva denuncia, entiendo que ya la hicieron, y de la mano de la policía y la fiscalía cotejar la información a fin de determinar si otro tipo de actuaciones similares se han venido dando. Y allí empezar a seguir esa pista. Lo complejo de esto, Luis Carlos, es encontrar a los agresores. Pero si se establece un patrón de conducta y se logra determinar, por ejemplo, una zona en la que están operando, pues posiblemente se pueda reducir esa búsqueda y al final del día se dé con estos bandidos. Lo que sí es claro es que las autoridades deben actuar con contundencia. No puede ser que en el sistema integrado de transporte de Bogotá se estén dando este tipo de situaciones y además haya acosos y mujeres violadas. Esto es decir, tiene que ser una política de Estado y del distrito que se puedan identificar a estos agresores para que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Y con mucho gusto asesoraremos a esta familia en este asunto, querido Luis Carlos. Doctor de la Espriella, gracias por acompañarnos. Fuera de línea le vamos a pasar los teléfonos de las personas afectadas. Es usted muy gentil, muchas gracias. Gracias Luis Carlos y toda mi solidaridad con la víctima de esta agresión. Mi señora, muchas gracias por darnos algunos minutos. Vamos a hacer la tarea de consultar con las autoridades, de consultar con quien corresponda para poderle ayudar y estar con ustedes en este proceso que solamente nos podemos imaginar lo difícil que es, pero no están solos y estamos para ayudarles y ofrecerles toda la asistencia posible. Es usted muy gentil por darnos unos minutos. Muchas gracias. Bueno, sí señor. Gracias. En la FM, las noticias como son. Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, explicó en la FM por qué el programa del gobierno anterior, Serpi lo Paga, que fue reemplazado por Generación E, tampoco ha dado los resultados esperados. Señor rector de la Universidad de los Andes, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muchas gracias por darme esta oportunidad. Saludos allá a toda la mesa de trabajo. A usted, es usted muy gentil. ¿Qué está pasando con estos programas? ¿Por qué no están entrando estos muchachos a las universidades? Sí, si me permite un poco el planteamiento, y no es de que un gobierno, otro, un programa u otro, es una realidad que pasó con este cambio, que es que teníamos la fortuna de recibir 10.000 de las mentes más brillantes de Colombia anualmente. Y este año, por esos cambios que hubo, únicamente fueron 2.700, entonces uno se pregunta cómo le cortamos las alas, los sueños a 7.300 personas de las más brillantes de Colombia que estaban con el programa anterior teniendo acceso a la universidad, tanto pública
como la que denominan privada, que yo la denomino no estatal. Un programa en que simplemente les prestaba la plata a los estudiantes y ellos escogían a dónde ir. Hoy fue menos y dejamos 7.300 por fuera. Ese debate, el ser pilopago y si ese presupuesto estatal hace parte del gran presupuesto de la educación, siempre ha dejado ahí sobre el tablero una discusión nacional, y es por qué las universidades privadas de tanto éxito como la Javeriana, los Andes, la Sabana, no becan de sus propios recursos o no aumentan, porque obviamente becan, ¿por qué no aumentan de sus propios recursos para patrocinar a esas mentes brillantes a las cuales usted se refiere? Y no siempre esperar que eso se haga con recursos públicos, es decir, con impuestos de todos. Nosotros, ¿de dónde vienen nuestros recursos? De las matrículas que pagan los otros estudiantes, porque ¿de dónde más? De hecho, parte de lo que ha hecho los Andes con éxito es tener toda una vicerrectoría de desarrollo, la llamamos, para conseguir donaciones de la empresa privada para poder financiar nuestro otro programa estrella de financiación de estudiantes que se llama Quiero Estudiar, en donde hoy tenemos 850 estudiantes financiados por Quiero Estudiar, pero porque conseguimos donaciones de las empresas y de las personas. Si usted me dice que nosotros o que las universidades privadas paguen las otras matrículas de sus recursos, necesariamente implica subirle la matrícula a los otros estudiantes, porque no veo de dónde más salga. Lo que usted nos está diciendo es, mire, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo especial para poderle permitir a estos jóvenes de estas categorías, dando más recursos para sus matrículas, para que ingresen a universidades como la Universidad de los Andes, que tiene sus puertas abiertas, por supuesto, pero no le puede dar becas a todos y tiene que seguir financiándose porque la educación es cara. Ese es el mensaje. Mire, yo creo que lo que fue muy lindo de Pilo Paga, y creo que ese es el mensaje, es que hubo muchas universidades que abrimos las puertas a personas que jamás habían tenido la oportunidad de venir a nuestras universidades, por decisión de ellos. No fue un funcionario que generó una cuota para cada universidad. Se les permitió a ellos escoger a dónde iban. Y si usted se pone a pensar en la mente de un muchacho de ser Pilo Paga, se le prestó la plata a él con un pagaré. Y ese muchacho decidió venir a la Universidad de los Andes, la más costosa, en vez de ir a otra. Es creer en ellos, es darles la oportunidad. ¿Por qué tenemos que sentarnos en un escritorio a definir cuál es su futuro y no dejar que ellos lo desarrollen? Y nos lo están demostrando. Es usted muy gentil, muy amable. Muchísimas gracias, buen día y muchas gracias a todos allá. De lunes a viernes, escucha a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM. En la FM, las noticias como son, noticias como son, noticias como son, noticias como son.